Pues seguramente ya han estado viendo mucho esta técnica dragón o burbuja. Es facilísima de hacer. En este video les voy a enseñar un paso a paso. Nos vamos a enfocar más en que se vea como piel de dragón. Así que si ustedes quieren saber cómo se hace, pues quédense a ver el video. Hola chicas, ¿cómo están? Empecemos entonces a hacer este diseño con esta nueva tendencia dragón que a mí sí me gustó mucho. Para las que no saben, esta se hace con espuma. La espuma la vamos a hacer con agua y jabón. Y bueno, acuérdense también que tienen que jugar con los colores de sus geles semipermanentes y con los efectos que tengan en polvito o pigmentos para darle como ese contraste a nuestro efecto. Ok, aquí yo ya tengo mis dos capitas de gel semipermanente. Lo acabo de sacar de la lámpara después de aplicar la segunda capa. Y ahora voy a poner el top coat porque voy a aplicar un efecto aurora. Entonces acuérdense que estos efectos en polvito se tienen que poner inmediatamente después de sacar de la lámpara, así calientito como viene. Es como lo tienen que aplicar si quieren que les pegue muy bien. Ya está mi top coat seco. Ahora sí, con mi dedito voy a aplicar mi efecto aurora. Y para sellar voy a aplicar nuevamente una capa de top coat. Y nuevamente a la lámpara a que seque unos 30 segunditos. Ahora sí viene lo divertido, chicas. Para hacer la espumita, lo que hice fue poner un poquito de agua en esta tacita y le puse jabón para trastes líquido y empecé a moverlo para que se empezara a hacer la espuma. Aquí ya está lista la segunda capa que puse de top coat para sellar el efecto aurora. Y ahora fíjense, en este godetito en la parte de atrás puse una gotita del mismo lilita que ocupé para la uña. Y lo que voy a hacer es ponerle una gotita de top coat. Lo que quiero hacer es diluir el lilita para que se vea más transparentoso. Y con este es con el que le voy a dar ese efecto. Voy a poner una capa delgadita. Y así como está, sin meterlo a la lámpara, o sea, sin secar, es como voy a poner la espuma. Voy a tomar la espuma con mi cuchara. Como ven, mi cuchara está totalmente seca. Esto lo estoy haciendo para no tener nada de líquido y que no se me escurra la espuma. Voy a voltear un poquito mi uña y mi cuchara y al momento que la voy poniendo voy a ir girando mi uña para tomar la espuma. Y así es como lo voy a meter a la lámpara. Así es como ha quedado. Fíjense cómo abre el gel que ponemos encima y hace ese efecto que parecen como escamitas. A la hora de meter a la lámpara, las mismas burbujitas se van explotando y la espuma pues se va quitando. Entonces ya a la hora de sacarla, lo único que tienen que hacer es limpiarla con una gasita, y si notan que está un poquito pegajosa, entonces con un poquito de Easy Cleaner o alcohol la limpian con la gasita y ya quedó lista. Este lo hice diluyendo el mismo morado de la base. Este lo hice diluyendo el negro. Y este lo hice diluyendo verde. Entonces así es como pueden jugar con sus colores y con sus pigmentos. Espero que el video les haya gustado, espero que les sirva. Ya saben, denle like, suscríbanse, compartan, déjenme aquí abajo todas sus dudas y sus comentarios. Búsquenme en Facebook y en Twitter. Yo las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias, bye.